Bien, entonces, gracias, Ginette. Gracias, Luis. Bueno, espero que todo vaya bien por ahí. Vamos a continuar con el tema 3 para acabar este primer bloque de la asignatura de auditoría y control. Y ya la semana que viene, pues comenzaremos un nuevo bloque de la asignatura. Espero que hasta ahora, pues bueno, todo lo vayan comprendiendo bien y lo vayan llevando al día. En cualquier caso, como saben, siempre hacemos pues un breve resumen al principio de las clases para que haya una continuidad. Es muy importante en estas asignaturas pues tener una continuidad. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta nueva clase de la asignatura de gestión tecnológica. Hoy, como siempre, pues haremos un breve repaso de cómo hemos llegado hasta aquí y concluiremos el primer bloque de la asignatura, auditoría y control. La semana que viene comenzaremos un nuevo bloque, los sistemas de gestión y de gobierno, y luego pues nos quedará un tercer bloque, los modelos de madurez. Aunque haremos un breve inciso en el tema 4 sobre los modelos de madurez de COVID. Bueno, ¿qué hemos visto en la asignatura? En este primer bloque de auditoría y control. Bueno, pues hemos visto un primer tema con unos conceptos muy sencillos que tienen ustedes ya pues que controlar. Concepto de activo, concepto de sistema, el concepto de auditoría, que le vimos muy en detalle, con muchísimas definiciones. Es un tema que uno de sus principales objetivos es que entiendan qué es una auditoría, el concepto. Conceptos relacionados con auditoría, pues evidencias, un auditor, ¿qué es un auditor? ¿Qué características tiene un auditor? Y bueno, pues eso nos sirvió para introducir la asignatura. Después vimos un tema de control, donde analizamos muy bien el concepto de control, las características que tienen y atributos que tienen los controles, cómo las empresas clasifican los controles, vimos que hay muchos tipos de control y también vimos que había un proceso que era la evaluación de control, que en el caso de que te la hagas a ti mismo, pues se trataría de una autoevaluación de control. Vimos que ese proceso no era exactamente lo mismo que una auditoría, tenía una cosa en común, que al final ambos procesos, el objetivo principal es revisar el estado en el que se encuentra el control de las organizaciones, pero que tenían diferencias muy importantes, que hay que tener en cuenta. También en ese tema vimos el primer marco de trabajo, que solo vemos dos: marco de trabajo COSO para control y marco de trabajo COVID para gobierno, que lo veremos en un par de semanas. ¿Qué más vimos? Bueno, pues vimos que el marco de trabajo COSO nos ayudaba a entender unos conceptos, 5 en concreto, relacionados con el control, como el entorno de control o la evaluación de riesgos. Y además, COSO nos da un proceso para implantar un sistema de control en una organización. Luego ya en ese primer tema vimos algo bastante práctico. Ustedes, si tienen que implantar un sistema de control en sus organizaciones, léase a nivel general o para un objetivo concreto, como pueda ser un proyecto, por ejemplo, pues ya saben los pasos que tienen que seguir. Como ya les comenté, nosotros que hacemos muchas auditorías, pues muchas veces te das cuenta de que las organizaciones han implantado un montón de sistemas de control, pero desafortunadamente no han seguido los pasos de COVID. Y luego pues pasa lo que pasa, que eso no funciona. Bueno, eso es lo que vimos en el tema 2. En el tema 3 se trata de profundizar más en el proceso de auditoría, porque ya vimos en el tema 1 que era una auditoría, un proceso sistemático realizado por alguien independiente,
que tiene como objetivo realizar una evaluación del control, que realiza un informe y que tenía 3 fases: la planificación, la ejecución y la comunicación. Durante la ejecución se elabora un informe que luego se presenta. Eso es lo que vimos, pero sin entrar en detalle en cómo se hace una auditoría. Y la semana pasada introducimos en este tema la evaluación de riesgos, que había 3 tipos de metodologías. Vimos que no había una metodología estándar, pero que habría 3 tipos de metodologías. La metodología genérica, que es la que más se usa en las organizaciones, es la más al uso, que tiene luego pues varios ejemplos de evaluación de riesgos, como las que están basadas en escenarios, o algunas que se utilizan en determinados sectores, como Mayerit, y que consistía en la identificación de una serie de riesgos, unos objetivos de control para mitigar esos riesgos, una serie de controles asociados a esos objetivos de control y una serie de pruebas que nos permiten evaluar el estado en el que se encuentran los riesgos. También vimos que había una metodología más sencilla, una metodología simplificada, que de lo que se trata es de hacer una checklist, donde yo voy identificando todos los riesgos y voy evaluando si aplican o no aplican y en qué estado se encuentran. Y vimos que también había una metodología más avanzada, más compleja, que requería pues de gran inversión, recursos, herramientas y que detallaremos en el tema 6. ¿Por qué era necesario ver la evaluación de riesgos? Bueno, pues porque ya vimos que para implantar un sistema de control, pues obligatoriamente tengo que hacer una evaluación de riesgos. Para hacer una auditoría, lo vamos a ver hoy, durante la planificación es obligatorio hacer una evaluación de riesgos. Y ya veremos en el segundo bloque de la asignatura, cuando veamos todos los sistemas de gestión y de gobiernos, que a la hora de implantarnos nos van a obligar a llevar a cabo una evaluación de riesgos. Por lo cual, sin la evaluación de riesgos, pues no podemos hacer nada. No podemos llevar a cabo ningún sistema de control, ningún sistema de gestión, ni de gobierno, ni hacer una auditoría. Por eso vimos en detalle pues, las 3 tipologías que había de metodologías de análisis de riesgos o de evaluación de riesgos. Bueno, pues eso es lo que hemos visto hasta ahora. Es bastante sencillo lo que hemos visto en la asignatura, pero que tiene una dependencia con todo lo que vayamos viendo después. De ahí la importancia pues, de hacer estos primeros resúmenes al principio de cada clase, pues para que no nos vayamos perdiendo con los diferentes conceptos que van apareciendo. Bueno, ahora vamos a entrar más en detalle en cómo se hace una auditoría, con ejemplos, con muchos detalles que al final lo importante es que ustedes al final de este tema tengan las herramientas suficientes para poder llevar a cabo una auditoría. De eso se trata. Bueno, ¿qué es una auditoría? Bueno, pues una auditoría en el mundo tecnológico, que es en el mundo en el que circunscribe este máster, una auditoría, no estamos hablando de auditorías financieras, estamos hablando de auditorías tecnológicas, es como una especie de proyecto al final, donde tienes que determinar tu objetivo, qué es lo que quieres conseguir, cuál es tu alcance, qué es lo que vas a cubrir en esa auditoría. Tienes que hacer un plan, como haces para todo proyecto, tienes que hacer un plan. Una vez ya tienes hecho ese plan, tienes una fase de recopilar evidencias, información. Como ya vimos en el tema 1, al final una auditoría se trata de recopilar evidencias. Ya vimos además el concepto de evidencia, que era una evidencia y que no lo era. Además de recopilar esa información, vas a hacer una serie de pruebas, pues como haces en todo proyecto, una serie de pruebas para ver que aquello está bien, y al final, pues realizas un informe. En una auditoría, comparándolo con un proyecto, pues en un proyecto tienes un entregable final, producto, y en una auditoría tienes un informe. Es lo que es al final el producto de una auditoría, es el informe. Bueno, pues en eso consiste, es bastante sencillo entender el concepto, una auditoría. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que no hay un proceso, no hay un proceso específico para hacer una auditoría.
hay una serie de guías, que son lo que vamos a ver hoy en el tema, que me van a permitir construir de forma profesional una auditoría. Pero en realidad, una auditoría se puede hacer de muchas maneras. Muchas maneras. Por ejemplo, el proceso A que tienen ustedes ahí, eso es un proceso de una auditoría. En ese caso, lo que haces es realizas un plan, defines durante la elaboración de ese plan cuáles son los objetivos y el alcance de la auditoría. Una vez lo tienes claro, ya te pones a recopilar evidencias mediante un proceso de evaluación de esas evidencias. Todo lo vas documentando, al final generas un informe y lo presentas. Si os fijáis ahí, se cumple que ese proceso tiene las tres fases fundamentales de una auditoría: la planificación, la ejecución y la elaboración de un informe y la presentación. En este caso, la planificación serían, pues, los dos primeros apartados. La elaboración de ese plan, donde yo voy definiendo los objetivos y el alcance de esa auditoría. La ejecución sería la recopilación de evidencias, la documentación de las diferentes pruebas que voy haciendo y su evaluación. Y la fase de comunicación sería la presentación de ese informe. Luego, este proceso, que es muy simple, muy sencillito, en realidad es un proceso válido para una auditoría. Perfectamente. Muy bien, Víctor. Vamos a ver el proceso B. El proceso B es un proceso mucho más detallado. También es un proceso válido para una auditoría. En este proceso, lo que yo hago es realizo un plan. Dentro de ese plan determino cuáles son los objetivos de mi auditoría. Posteriormente, acoto los sistemas y los flujos de datos, es decir, qué voy a cubrir yo con mi auditoría, qué sistemas de información. El ERP de la empresa, el CRM de la empresa, los sistemas comunes de la empresa, los sistemas de seguridad. ¿Qué sistemas voy a cubrir? ¿Qué datos voy a cubrir? Bueno, pues yo lo voy a acotar. ¿Qué controles voy a revisar durante la auditoría? Bueno, pues identifico ese listado de controles que voy a ir revisando durante la auditoría. Después comprendo cómo funciona la empresa y esos controles clave. Voy realizando una serie de pruebas para ver si esos controles funcionan bien o funcionan bien. Elimino las complicaciones, porque este es un buen punto, porque ya les puedo decir que, por mi experiencia, como saben, muchos años haciendo auditorías, una auditoría se puede complicar hasta límites insospechados. Luego, una fase que casi siempre se realiza durante la ejecución de la auditoría es eliminar todas las complicaciones. Después, propongo analizar las conclusiones. Eso, si se está realizando de forma eficaz y eficiente para la organización, si está redundando en beneficios, y al final redacto un informe que presento. Si se fijan, este proceso también es un proceso válido de auditoría. Tiene las tres fases identificadas: la planificación, que en este caso incluiría el propio plan, los objetivos y esa acotación de sistemas y flujos de datos, incluso la identificación de los controles, qué es lo que voy a auditar. Todo eso incluiría la parte de planificación. La parte de ejecución sería comprender cómo funcionan las cosas, realizar las pruebas, eliminar las complicaciones y realizar las conclusiones. Y la última fase, la presentación del informe, sería pues esa redacción del informe final. Luego aquí también podemos ver que se reflejan las tres fases de una auditoría. Entonces, lógicamente, pues ahí tenemos un proceso normal de auditoría más detallado que en el proceso A. Bueno, ¿cómo nos dice la ISACA y los estándares internacionales, entre ellos la ISO 19011, que se realiza de forma profesional una auditoría? Pues ahora vamos a ir paso por paso desgranando cómo se hace una auditoría de forma profesional. Lo primero que hay que hacer es la planificación. La planificación tiene 5 pasos. Eso se lo tienen que aprender ustedes bien, esta slide. La planificación tiene 5 pasos. De hecho, nosotros
cuando estamos evaluando la planificación de las auditorías que nos hacen las empresas, saben, para nuestro departamento, pues trabajan muchísimas empresas, casi una centena de empresas haciendo auditorías. Seguimos estos 5 pasos. Vamos evaluando cómo se van obteniendo los diferentes entregables de, al final, ese plan de auditoría. ¿En qué consiste esos 5 pasos? Bueno, lo primero que tienes que hacer cuando estás planificando la auditoría es determinar el sujeto auditable. ¿Eso qué significa? Identificar a quién vas a hacer la auditoría. ¿Es una empresa? ¿Es la sucursal de una empresa? ¿Es un centro de proceso de datos? ¿Es un departamento? ¿Son todas las facilities de una empresa que tiene en no sé qué país? ¿Quién es el objeto, el sujeto de auditoría? ¿Quién es el sujeto auditable? ¿Es una organización pública? ¿Es una empresa pyme? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A quién le hago? Nos pregunta Edgar. El alcance no, eso es después. Es a quién le voy a hacer la auditoría. ¿Quién es, digamos, el cliente final de la auditoría? Una vez yo ya tengo claro a quién, tengo que definir cuál es el objetivo de la auditoría. ¿Qué es lo que yo quiero cumplir con esta auditoría? ¿Cuál es el propósito de mi auditoría? ¿Es una auditoría de calidad? ¿Es una auditoría de seguridad de la información? ¿Es una auditoría financiera? ¿Es una auditoría de un proyecto? ¿Es una auditoría de un sistema de gestión? Por ejemplo, continuidad de negocio, sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión de seguridad de la información, por ejemplo, cualquier sistema de gestión que vamos a ver en el bloque 2. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? ¿Es un estándar internacional? Ver si cumple un estándar internacional. O sea, ¿cuál es el objetivo de la auditoría? Ese es el segundo paso. Una vez ya tengo claro cuál es el sujeto auditable. Dice Wilmer, pero debe ser persona, puede ser un sistema. No entiendo a qué te refieres con persona o sistema. Te refieres al sujeto auditable. El sujeto auditable tiene que ser una entidad y el objetivo es lo que realmente quieres conseguir con la auditoría. En el paso 3, una vez yo ya tengo claro a quién le tengo que hacer la auditoría y cuál es el objetivo de la auditoría, por ejemplo, puede ser una auditoría de cumplimiento. Yo simplemente por lo que quiero saber es si estoy cumpliendo las normas y la regulación vigente. Auditorías de cumplimiento que hoy día pues se hacen muchas. O puedes tener varios propósitos, pero tienes que identificarlo en ese paso 2. Una vez ya tienes claro eso, tienes que establecer el alcance. ¿Cuál es el alcance de mi auditoría? Un sistema de información, un proyecto específico, un departamento, toda una empresa en un determinado país, una multinacional en no sé cuántos países, una empresa que tiene 5 sedes en, no sé, en Colombia. Tengo que determinar el alcance. El alcance en cuanto a entidades que van a estar involucradas, en cuanto a sistemas de información que van a estar involucrados, en cuanto a infraestructura física, todas las localizaciones de la empresa, por supuesto, hay que identificarlas en el alcance, y cuáles son los activos principales que están dentro de lo que es el ámbito de la auditoría. Generalmente, este apartado es lo que suele llevar más tiempo, sobre todo comparado con los 2 primeros pasos. Ahí es donde tengo que especificar cuál va a ser el alcance. Por ejemplo, ¿voy a cubrir solo la empresa o también voy a cubrir los proveedores? ¿Voy a cubrir también los socios de la empresa? ¿Voy a cubrir algún cliente? Bueno, pues todo eso tiene que quedar claro en el alcance. Una vez ya tengo claro el alcance, hago lo que se llama un preplan, lo que se llama la preauditoría, la planificación de la preauditoría. Esa preplanificación tiene una serie de pasos que ven ustedes ahí.
El paso 4 es un paso largo, que suele llevar tiempo a las empresas y que consiste en lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es una evaluación de riesgos. Aquí generalmente nosotros solemos recomendar o bien utilizar, si hay tiempo y recursos suficientes, una metodología genérica que luego te va a servir durante la ejecución de la auditoría para actualizarla, pero ya tienes ahí las bases. O bien, si vas con el tiempo justo, no tienes demasiados recursos, hacer una evaluación de riesgos simplificada. Una vez ya has hecho esa evaluación de riesgo simplificada, también se suele incluir o durante esa evaluación de riesgos, también se puede hacer en paralelo, hay que hacer una serie de entrevistas a personal clave. Nosotros, por ejemplo, pues siempre incluimos una serie de roles que son importantes dentro de lo que es la seguridad de la información. Por ejemplo, el CISO, pues hay que entrevistarle durante el proceso de preplanificación de la auditoría y otros roles que son importantes en seguridad de la información, que ya veremos en el tema 8. ¿Qué más pasos tengo que dar yo aquí durante la preplanificación? Pues lo que tengo que hacer es identificar todo el tema de compliance. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Bueno, pues hacer un listado de todas las políticas, lo primero las políticas, las directivas, las directrices, los procesos y los procedimientos de la organización y todo el marco regulatorio, toda la parte legal. Tengo que hacer un listado de toda la parte que yo voy a chequear el compliance de todo eso. Es una lista. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la evaluación de este cuarto paso, pues verificamos que toda la legislación pues, se ha identificado y todas las normativas y procedimientos aplicables en la organización. A continuación, una vez ya tengo claro esa evaluación de riesgos, ese listado de normas, regulaciones y demás, y hecho esas entrevistas, tengo que identificar cuáles son los recursos que voy a necesitar durante la auditoría. ¿Qué personas voy a necesitar y qué herramientas? Y temas logísticos. Eso es lo que tengo que identificar, si tengo que hacer viajes o no. Realmente suele implicar la realización de viajes. Bueno, pues una vez tengo elaborado eso, hago un preplan. Nosotros en este punto tenemos un checkpoint con todas las empresas y lo que hacemos es revisar que ese preplan pues, es adecuado y que tiene toda esa información que hemos comentado. Una vez ese preplan está aprobado, ya se procede a hacer el plan de auditoría, que es el paso 5. El plan de auditoría incluye, por supuesto, ya un listado mucho más detallado de todas las políticas, estándar, guías y demás que yo voy a utilizar durante la auditoría. Aquí, por ejemplo, tendré que decir, bueno, pues en la auditoría voy a utilizar pues tal estándar o tal otro. Eso lo tengo que identificar aquí. Identificar el listado ya totalmente completo de toda la regulación, los requisitos regulatorios. Después, todas las personas a las que yo voy a entrevistar durante la auditoría. Durante la auditoría les he comentado que se realizan un montón de entrevistas. Pues hay que realizar aquí la identificación de esas personas que se van a entrevistar, incluso con un plan detallado de cuándo se van a entrevistar esas personas. También tengo que incluir aquí los métodos que voy a utilizar y las herramientas que voy a utilizar durante la auditoría. ¿Qué herramientas voy a utilizar? También si realmente voy a desarrollar herramientas específicas o simplemente pues voy a utilizar unas herramientas que ya tengo o que tiene la organización para hacer auditorías y no es necesario desarrollar herramientas adicionales. En algunos casos tendré que desarrollar algunas pruebas, por ejemplo, si quiero hacer un pentest, pues lógicamente tendré que incluir pues unas herramientas específicas y identificar cuál es el criterio que voy a usar, qué estándar internacional voy a usar o qué estándares, si voy a usar varios. Y después el método. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a visitar tal día las empresas, van a ir estas personas, voy a instalar estas herramientas,
voy a entrevistarme con personas específicas tales días. Todo eso tiene que estar especificado en el plan. Y con esto, pues ya tenemos un plan. Con estos 5 pasos ya tenemos un plan. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras yo voy elaborando estos 5 pasos, que bueno, parecen lógicos, ¿no? Claro, me doy cuenta que la planificación en realidad no es fija, porque ese alcance que yo he identificado al principio, en ese paso 3, a veces le tengo que ir cambiando. De ahí que tengo que pasar por un preplan, pero en realidad hasta que no acabo el plan, el alcance muchas veces no lo tengo claro. El objetivo que se pretende con la auditoría muchas veces cambia también. Por eso tiene que estar reflejado al final en el plan, porque a veces las empresas dicen, no, bueno, es una auditoría de cumplimiento, pero el tema legal y las políticas de mi empresa. Pero luego, en realidad, cuando entrevistas a las personas clave, pues dicen, no, pero es que claro, también se quiere conseguir que se haga una auditoría de seguridad de información, una auditoría del sistema de gobierno, en fin, pues todas esas cosas, todos esos objetivos hay que clarificarlos durante la auditoría. En cuanto al ámbito y los límites de la auditoría, pues también tiene que estar claro en el plan. Resulta que durante la preplanificación, pues he descubierto que la empresa en realidad tiene 5 sedes, no tiene 2. Entonces, ¿vamos a incluir todas las sedes o no las vamos a incluir? Pues eso tiene que quedar claro en el plan. Lógicamente, cuando realizamos la preauditoría, tengo que hacer una evaluación de riesgos. En base a esa evaluación de riesgos, tomaré una decisión, porque si yo, por ejemplo, veo que la empresa pues, no tiene ningún tipo de riesgo relacionado con el acceso a la información, pues hombre, ¿para qué voy a gastar tiempo en eso durante la auditoría? O los riesgos son muy bajos. Me focalizaré en la auditoría basado en el resultado que tenga de esa evaluación preliminar que he hecho de los riesgos. De ahí que esa planificación va variando. También a la hora de probar los controles, las políticas de la empresa, las personas a entrevistar, la evaluación de controles, todo eso irá variando durante la planificación de la auditoría. Lo que sí está claro es que el auditor tiene que estar claro desde el principio quién es el responsable de realizar esa auditoría. Y el plan de comunicación es otra cuestión que tiene que estar muy claro en el método. O sea, yo esta auditoría voy a producir un producto que al final es el informe de auditoría, pero ¿y eso a quién se va a comunicar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso lo tengo que dejar muy claro. O sea, nosotros, todos los planes de auditoría, obligamos a que tengan una sección del plan de comunicación, donde se identifica la lista de distribución del informe, quién va a tener acceso al informe y cómo se va a hacer esa reunión de cierre de la auditoría, que ahora veremos en detalle los pasos, y si hace falta a quién se va a presentar ese informe. Todo eso tiene que quedar muy claro. Nosotros, por ejemplo, ya les he comentado que nosotros pues, aproximadamente gastamos entre un 20 y un 25% del tiempo a comunicar, porque los resultados de nuestra auditoría pues se lo tenemos que comunicar pues, a un montón de entidades, agencias, países y demás. Claro, nosotros cuando nos dan un plan de auditoría tenemos que chequear que todo se ha realizado. Todos esos pasos que nosotros hemos ido haciendo y hemos ido evaluando, al final se tienen que concretar en un plan. Y ese plan, nosotros generalmente les pasamos una especie de checklist para ver si todo está claro. Y entre ellas incluimos este tipo de cuestiones. El auditor ha obtenido un conocimiento de la misión, objetivos, metas y procesos del negocio. O sea, entiende el sujeto auditable o no. Eso tiene que quedar claro. Si el auditor ha entendido a quién tiene que hacer la auditoría y cuál es el alcance de la auditoría. Otra checklist que realizamos es si realmente se han identificado todas las políticas, normas, directrices, regulaciones y la estructura de la organización. Lógicamente, si yo no sé la estructura de la organización, es que ni siquiera sé a quién tengo que entrevistar. O sea, la estructura de la organización tiene que estar clarísima.
y las líneas de reporte funcionales y orgánicas. Como parte de esas normas y directivas, siempre me tienen que dar cómo está estructurada la organización. Otro apartado que es obligatorio en el plan es la evaluación de riesgos. Si no se ha hecho una evaluación de riesgos, pues lógicamente aquello pues no puede continuar. Es obligatorio que esté hecha la evaluación de riesgos. Y que esa evaluación de riesgos al final, de forma embebida, me ha hecho ya una revisión preliminar del control interno de la organización. Es muy de alto nivel, pero al menos tiene una cierta evaluación. Que esté muy claro el alcance, o sea, los activos de alto nivel tienen que estar identificados en el plan y los objetivos de la auditoría tienen que estar claros. Es una auditoría de cumplimiento, es una auditoría para certificar que se está conforme con un estándar internacional, es una auditoría de un proyecto, es una auditoría de una serie de sistemas de información. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría? Y también tiene que estar clara la estrategia y el informe y el enfoque de la auditoría. O sea, ¿qué método voy a seguir? ¿Qué es lo que voy a hacer durante la auditoría? ¿Qué recursos van a participar y cómo voy a planificar la logística? ¿Voy a visitar estas facilities? ¿No las voy a visitar? Todo eso chequeamos para ver que un plan es correcto. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que para conocer el negocio, porque hemos dicho en la primera, bueno, nos ha dicho el profesor, bueno, sí, ellos en realidad la primera comprobación que hacen es que el auditor realmente conozca la empresa y demás. Claro, ¿ustedes se piensan que un auditor puede hacer un plan de una auditoría sin ni siquiera haber estado en el sitio donde está la empresa? Pues es muy difícil, ¿no? Nosotros, en la mayor parte de los casos, no todos, siempre hay excepciones, depende mucho también del alcance de la auditoría, obligamos a que los auditores hayan estado en el lugar donde van a hacer la auditoría. Está la mayor parte del alcance de la auditoría. No tienen que haber estado en todos los sitios, pero al menos conocer de forma somera las instalaciones. También que haya examinado la documentación más clave de la entidad, las políticas. Un auditor no puede, no debe de hacer un plan si no se han leído las políticas. Revisar los planes estratégicos también es muy importante, hacia dónde va la empresa. Y entrevistar, como hemos dicho, que eso es obligatorio porque es uno de los pasos de la preplanificación de la auditoría, a la gerencia clave para entender los aspectos relevantes del negocio. Otro tema muy interesante que se suele pedir durante esa revisión de las normas políticas y demás es revisar si la empresa le han hecho alguna auditoría anteriormente. Y nosotros, por defecto, casi todos los auditores pues, solicitan las auditorías previas que hay sobre la empresa. ¿Qué es lo que suele suceder aquí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues pueden suceder varias cosas. Primero, que la empresa te diga, no, es que nosotros no hemos hecho ninguna auditoría nunca. Es harto complicado, ¿no? Que una empresa nunca le hayan hecho ninguna auditoría. Eso ya te hace sospechar. También puede ser que te digan, bueno, nos han hecho una auditoría, pero no te la podemos dar por temas contractuales, legales. Eso pasa a menudo también. Bueno, pero te podrán decir cuáles son las conclusiones, ¿no? Aunque no te den el detalle. Y también puede ser que la empresa te diga, bueno, pues no hay auditorías, pero en realidad sí las hay. Eso pasa muchas veces. Y el auditor, pues generalmente lo va descubriendo por el camino. Eso, pues ya te hacen que todas las alarmas se te encienden. Cuando una empresa te pide que hagas una auditoría, ha hecho una auditoría previa y no te da los resultados de la auditoría previa. Ahí se te encienden todas las alarmas, porque la cosa no va bien. Bueno, pues con esto ya tenemos un buen plan. Y ahora procedemos ya a la ejecución de la auditoría. Durante la ejecución de la auditoría, en realidad, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer una revisión de esa evaluación de riesgos muy preliminar que yo he hecho durante el preplan, evaluando todos los riesgos ya con más grado de detalle.
y realizando pruebas específicas con soporte de herramientas si es necesario. Hacer bien pruebas de cumplimiento, bien pruebas sustantivas. Ir recopilando evidencias, ir analizando con mucho grado de detalle esas evidencias, ir ya formulando las conclusiones. Este proceso es un proceso continuo que se realiza durante la ejecución de la auditoría. Claro, me tiene que quedar claro todo el cumplimiento de normas y estándares, me tiene que quedar claro cómo funciona la organización y cómo funcionan los procesos de auditoría y de evaluación de control de la organización. Y a medida que voy recopilando esas evidencias, pues tengo que tener muy claro el tema de fechas, cuándo me han dado esa evidencia cuándo se firmó, cuándo se realizó esa evidencia, quién me la ha dado, quién me la ha dado, si realmente es alguien interesado o no, o una parte muy interesada de la auditoría o no. No es lo mismo, lógicamente, que me dé una evidencia que se están cumpliendo las normas de seguridad el propio Departamento de Seguridad de la Información, que es su responsabilidad que las personas pues verificar que cumplen las normas, que me diga un certificador que la empresa pues ha superado y tiene un certificado de, por ejemplo, pues una ISO. O, por ejemplo, que una agencia de seguridad nacional ha hecho una auditoría y tenemos un informe positivo de la Agencia de Seguridad Nacional. Lógicamente, pues esa evidencia tiene mucho más valor para el auditor. Y luego, pues ir trazando todo ello, es decir, tener una traza completa de riesgos, pruebas, evidencias, resultados, análisis y conclusiones. Tengo que tener una trazabilidad de todo ello. Durante la ejecución de la auditoría tengo que tener claro un concepto que es, nos dice Wilmer, perdón, ¿existe algún lineamiento para entrega de evidencias? Por ejemplo, una captura donde se pueda verla. O sea, ya vimos que era una evidencia, Wilmer, es una buena pregunta. Nos pregunta que si tenemos algún criterio para el tema de la evaluación de las evidencias. O sea, las evidencias ya vimos que tiene que cumplir para considerarse una evidencia. Tiene que ser suficiente, tiene que ser relevante, tiene que tener una fecha o varias, porque muchas veces los documentos tenemos muchas fechas. Pero en cuanto a tipos de evidencias que nos está poniendo, por ejemplo, aquí un ejemplo de una captura, donde se pueda ver pues, una fecha, una URL y demás, pues es válido. Puede ser válido perfectamente. Luego hay que garantizar el flujo de esas evidencias. O sea, quién te la proporciona, si eres tú la que la obtienes como auditor o si es alguien que te la proporciona y te tiene que explicar cómo la ha obtenido. El proceso de obtención de la evidencia también. Bueno, a medida que nosotros vamos realizando la ejecución de la auditoría, tenemos que tener claro el concepto de materialidad. La materialidad es la importancia que le da el auditor a las evidencias que va recopilando y a las conclusiones que va obteniendo, la importancia y lo que va descubriendo. Solamente el auditor es quien va a decidir sobre esa materialidad. Yo, por ejemplo, si estoy auditando la seguridad de una empresa y una empresa me dice, bueno, hemos sufrido un ataque de ransomware y nos quedamos sin información durante, que ya hablaremos de ello en el tema 8, de muchos ejemplos, pero hemos tenido un ataque ransomware que, bueno, nos han encriptado parte de la información de nuestra empresa, pero bueno, en realidad estuvimos parados durante un par de horas y lo solventamos y, bueno, pues al final, pues no hubo mucho problema. Parece grave. Aunque a la empresa, pues diga que no tiene importancia. Entonces, el auditor, pues, establecerá la materialidad de ese hallazgo. Y puede pasar también que le diga la empresa al auditor, no, es que sufrimos un incidente muy grave hace 2 semanas porque pasó esto y bueno, pues vino un proveedor que nunca había trabajado con nosotros y bueno, pues no se le dio la formación, no siguió las normas y envió una información confidencial pues a otro proveedor que es de la competencia y tal. Y aunque a la empresa le haya parecido muy grave, el auditor puede determinar, bueno, parece que no es muy grave, porque es muy difícil que vuelva a suceder eso. O sea que al final es el auditor el que tiene que establecer la materialidad de lo que vayan encontrando.
tienes que tener un enfoque al final basado en el riesgo. Obtener toda la información posible, comprender bien cómo funciona el control interno de la organización, realizar esas pruebas de cumplimiento sustantivas, como ya les he dicho, siempre empiezas con las pruebas de cumplimiento. Se cumple o no se cumplen las normas. Y el 99% de las veces es muy sencillo hacer una evaluación de cumplimiento. Lo que pasa es que muchas veces, cuando no se supera esa prueba de cumplimiento, pues tienes que hacer pruebas sustantivas. Si estás comprobando cómo se accede a los sistemas de información de la empresa, y hay 200 sistemas de información y 10.000 personas accediendo, pues hombre, con una prueba de cumplimiento no te va a valer. Tienes que hacer una prueba sustantiva. Pero la mayor parte de los casos, con una prueba de cumplimiento ya tienes una evaluación del estado del control. Y luego, por supuesto, y concluyendo con conclusiones. Esto es simplemente un repaso. Las pruebas de cumplimiento determinan si los controles cumplen o no cumplen, políticas y procedimientos, y las pruebas sustantivas en realidad me van a probar en real lo que está pasando. Si es muy complejo, voy a necesitar hacer una prueba sustantiva. Tiene que haber un balance. Casi todas las pruebas tienen que ser de tipo de cumplimiento. Claro, ¿qué tengo que hacer también durante la auditoría? Pues tengo que entrevistar al personal, como ya hemos comentado, y comprobar las funciones reales. Porque una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que luego en realidad se hace. Como nosotros decimos los auditores, ¿no? El papel lo aguanta todo. En el papel es los mundos de Yuppie, generalmente. Y luego la realidad es otra. Entonces hay que comprobar que realmente esos procesos y esos procedimientos que vienen en un documento son de verdad los que se ejecutan. También hay que saber si realmente hay una conciencia de seguridad, si realmente es que la gente no es que no siga los procedimientos, es que ni siquiera se los ha leído. ¿Cómo los va a seguir si no los conocen? ¿No? No hay una conciencia de seguridad. Y, por supuesto, hay que tener claro cuáles son las líneas de reporte jerárquico y funcional, porque muchas veces difiere y hay que tenerlas claras. Durante la ejecución de la auditoría voy a usar muchas herramientas. Hay muchos tipos de herramientas en la auditoría. Lógicamente, tienes que tener un balance de cuántas herramientas vas a utilizar. Hay herramientas para utilizar datos de prueba, hay paquetes generales de auditoría que me sirven para gestionar muchas auditorías al mismo tiempo, como tenemos nosotros, por ejemplo. Si tú, por ejemplo, tienes un departamento que gestiona por 200 auditorías al año, como nosotros, pues hombre, tendrás que tener una serie de herramientas que te permitan gestionar todo eso. Sistemas específicos, expertos, herramientas, por ejemplo, específicas para hacer test o para hacer pruebas. Claro, las herramientas tienen muchas ventajas, pero generalmente estas herramientas de auditoría, te lo digo por experiencia, tienen una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Eso quiere decir que no son sencillas de manejar, ni mucho menos. Entonces, te tiene que compensar realmente el esfuerzo de la inversión de estas herramientas. Pues no solamente es adquirir la herramienta, es parametrizarla y es configurarla y es entender cómo funciona, que no es fácil. Entonces, si tú haces 2 auditorías al año o 3, pues hombre, no tiene sentido que inviertas demasiado en herramientas de auditoría. Claro que te vas a enfrentar a un tema bastante complejo, del cual sin el soporte de auditorías es harto complicado hacer la auditoría. Sin el soporte de herramientas es harto complicado hacer la auditoría, que son las herramientas que me sirven para gestionar toda la información que yo recopilo durante la auditoría. ¿Cómo retengo toda esa información? ¿Cómo accedo a toda esa información? ¿Y cómo garantizo que en realidad no hay una manipulación de esa información? Eso es muy importante porque tú, al final hemos dicho, bueno, durante la auditoría yo voy recopilando evidencias. Sí, pero tendré que asegurarme de que las tengo bien gestionadas, todas esas evidencias que voy recopilando, que retengo esa información y que tengo controlado de dónde he obtenido todas esas evidencias,
cómo las he obtenido y si hay un proceso entre medias de posible manipulación de esas evidencias. Luego, todo ese flujo de información, si no tengo ningún tipo de herramienta, es muy difícil de gestionar. Luego aquí, obligatoriamente, vas a tener que trabajar con procesos automáticos. De lo contrario, va a ser muy difícil realizar adecuadamente una auditoría. Durante la auditoría vas a evaluar las fortalezas y debilidades que tiene el sistema de control interno. Claro, te vas a focalizar en aquellas donde los riesgos son altos. Y ahí es donde vas a focalizarte. De ahí la necesidad de que tú, cuando estés haciendo el preplan, hagas ya una evaluación de riesgos para que realmente te centres en aquello donde el riesgo es alto. Como ya hemos dicho, la materialidad es un concepto clave. Es un concepto clave. Y lo tiene que juzgar el auditor. Bueno, a medida que he ido revisando todos esos documentos, revisando todas esas evidencias, haciendo todas esas entrevistas, haciendo esas pruebas, he ido documentando todo ello en un informe. He ido redactando un informe. ¿Cómo es ese informe? ¿Cómo es ese documento? Bueno, pues ese documento tiene esta estructura. Tiene una introducción donde yo explico cuál es el contexto de mi auditoría, el sujeto auditable, el principal objetivo de la auditoría, cuál ha sido el alcance, porque una cosa es lo que estaba en el plan y otra cosa es lo que yo luego he ejecutado. A veces coincide, pero muchas veces ya les digo yo que no, porque yo había identificado un alcance y luego al final pues he tenido una serie de limitaciones en ese alcance, o incluso he descubierto un nuevo alcance. No sería la primera vez, por ejemplo, que nosotros pues descubrimos nuevos proveedores durante la ejecución de la auditoría. A nosotros nos pasa muchas veces que descubrimos una nueva empresa, una nueva facility. Entonces, todo eso tiene que quedar reflejado en el informe. La metodología, que es la que yo había propuesto en el plan, explicar que yo la he seguido exactamente como ponía en el plan y cuáles han sido las desviaciones de ese método. Un resumen ejecutivo de 2 o 3 páginas. Ya les digo yo que nosotros los resúmenes ejecutivos le ponemos mucho foco y si tienen más de 4 páginas lo rechazamos. Porque el resumen ejecutivo es lo que se va a leer la alta dirección, consejero delegado, el CISO, el CIO, la alta dirección, pues un consejo de administración, son los que se van a leer ese resumen ejecutivo y esos no tienen tiempo. Tienen 10 minutos, 15 minutos para leerse un resumen ejecutivo y tiene que ser algo muy corto. El desarrollo del trabajo, cómo he ido haciendo todas las actividades, el plan de acción, todas las recomendaciones, el listado de recomendaciones es muy importante. La auditoría se trata de añadir valor, no solamente se trata de decir, bueno, pues tienes muchos riesgos, no cumples esto, no cumples lo otro, bueno, pero ¿qué es lo que me recomiendas? ¿Qué beneficios aportaría eso a la organización? Eso también están esperando que lo haga un auditor. Un auditor no es un consultor, no le va a decir a la empresa qué es lo que tiene que hacer y cómo, pero sí que tiene que hacer una serie de recomendaciones. Unas conclusiones, por supuesto, y luego, pues, tiene que incluir en anexos todas las entrevistas, todas las evidencias, todos los comentarios, las limitaciones que ha tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece bastante claro, ¿no? Cómo se realiza la estructura de un informe. Bueno, ¿y cómo se redacta esto? ¿Qué es lo que se pone? Bueno, pues aquí tienen ustedes muchos ejemplos de auditorías reales, de cómo se redactan los informes de auditoría, para que lo vean en, en, en detalle, ¿no? Lorena nos dice que quiere hacer una pregunta. Bueno, pues sí, Lorena, puedes hacer una pregunta, no hay problema. No sé si lo quieres poner en el chat o mientras tanto, pues vamos avanzando. No, nos comenta Lorena, en la parte de categorización de activos, identificar por lo menos 15. Nos está haciendo una pregunta sobre la actividad, no sobre el temario. Bueno, nos dice la categoría identificar por lo menos, sí, correcto, 15 activos de evaluación especificando su valor económico, sí, correcto, eso es. Eso es lo que hay que hacer en la primera fase.
Bien. Introducción y contexto. Bueno, pues aquí lo que tienes que hacer es describir la organización y auditar y su contexto. Objetivos, pues nos dicen en esta auditoría, por ejemplo, hemos identificado los mecanismos técnicos de seguridad de la información que se deben de tener en cuenta para la operación ininterrumpida de ciertos sistemas. Es decir, esta auditoría era una auditoría de continuidad de negocio, que ya lo veremos en el tema siguiente, en el tema 4. Y lo que realmente queríamos saber es si la evaluación de control de ese sistema de control funciona de tal manera que se garantice la operación ininterrumpida de los sistemas de una organización. Otro, por ejemplo, puede ser evaluar el cumplimiento y probar el funcionamiento de los controles del estándar ISO 27000. O sea, aquí sí que está súper claro, porque aquí lo que voy a hacer es seguir un estándar que ya me establece unos riesgos, unos objetivos de control y unos controles específicos, y simplemente lo que voy a ir haciendo es ir revisando ese estado de control de acuerdo a ese estándar. O aquí está muy claro el objetivo. También en el primero, porque en el primero, como vamos a ver en el tema 4, pues al final, para hacer eso, pues probablemente el auditor vaya a proponer pues seguir la ISO 22301. En cuanto al alcance, pues puedo decir, bueno, pues seguridad física y del entorno. O sea, estoy preocupado por el tema de acceso físico no autorizado, por ejemplo, los daños e interferencia a la información de la organización y a los recursos de tratamiento de la información. Ese va a ser mi alcance. Luego tendré que detallarlo mucho más, pero es un alcance de alto nivel. En cuanto a la metodología, pues cuando uno está redactando el informe, dirá, bueno, pues la metodología usada en esta auditoría ha sido sistemática, disciplinada, nos ha permitido revisar el sistema de control, si es eficaz, eficiente, evaluar y controlar los riesgos, en fin, explico lo que realmente he hecho y todos los pasos que he llevado a cabo. A continuación se detallan todas las tareas, tiempos, recursos que han formado parte de la auditoría. Por ejemplo, aquí, pues durante el plan puedo decir, se van a requerir 2 auditores que van a estar en las oficinas de tal a tal. Tienen tales perfiles los auditores, van a utilizar estas herramientas, la empresa va a facilitar esto. Todo eso lo tengo que detallar tanto en el informe como en el plan. Nos dice Lorena, sí, por favor, hay activos que analizamos no tendrían valor económico. O sea, hay algún activo, lo que quieres decir, Lorena, entiendo, es que hay algún activo al cual no vas a establecer ningún valor económico. No se me ocurre qué tipo de activo no pueda tener un valor económico, porque tanto el hardware, el software, como las personas, como los servicios tienen un valor económico. Bueno, podría ser, pero no sé cómo tienen ustedes categorizados dice, además, eso nos lo comenta Luis, ¿no? Un poco por confirmar, ¿no? Gracias, Luis, por el aporte. Todo tiene valor económico. Lo que sucede es que unos son intangibles y otros intangibles, exactamente. Los intangibles, como saben ustedes, pues tienen valor económico, ¿no? Que se materializa cuando se hace uso del intangible. Bien. Bueno, aquí estamos describiendo la metodología. ¿Qué más tengo yo que documentar en el informe? Hacer el resumen ejecutivo. Por ejemplo, aquí tienen ustedes ejemplos de resúmenes ejecutivos, de auditorías reales. El primero dice, la empresa dispone de ciertos controles. O sea que ya el que se lo está leyendo aquí, de la alta dirección, dice, dispone de ciertos controles. O sea que parece que no tenemos todos los controles que deberíamos de tener. O ya empiezas a leerlo y dices, ya la cosa no parece, perdón, muy positiva. Dice que tratan de asegurar la información. Parece que tratan, pero no consiguen, ¿no? Estos no se consideran suficientes. Luego, mal asunto. Tengo que implantar nuevos controles porque los controles que tengo en mi organización no son suficientes para garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la trazabilidad de la información. Lo que trae como consecuencia pérdidas financieras y de reputación. O sea, la cosa es muy grave. Aquí, en la alta dirección que se está leyendo este informe, se le encienden pues todas las alarmas, ¿no? Porque hay un riesgo, tanto de pérdida financiera como de reputación. Reputación, pues puede incluso ser mucho más grave que la pérdida financiera.
porque la reputación es algo que se cuesta mucho conseguir y es muy fácil de perder. Y en cuanto la pierdes, pues ya empiezas a perder los clientes, ya estás perdido. Una vez conocidas, otro ejemplo puede ser, una vez conocidas las deficiencias y valorado el riesgo, esta auditoría se lleva a cabo una serie de recomendaciones para mejorar y reforzar los controles actuales, con la finalidad de conseguir un nivel de riesgo aceptable. O sea, que aquí no es algo muy negativo, ¿no? O sea, nos está diciendo que, bueno, ha habido ciertas deficiencias, se ha valorado el riesgo y se establece una serie de recomendaciones, que son por las que habrá que leer para ver realmente qué alcance tienen y qué impacto. Luego, otro puede ser, dentro de los controles de seguridad de información se encuentra el acceso al centro de procesamiento de datos. Generalmente, los resúmenes ejecutivos suelen ser de alto nivel, pero pueden entrar en cosas de detalle, en cosas específicas, como por ejemplo está haciendo esta auditoría. Está diciendo, ojo con los controles de seguridad de información, porque el centro de proceso de datos se realiza con huella dactilar. Dice, bueno, eso en principio no es ni malo ni bueno, depende, ¿no?, de cómo se implemente. Pero cabe recalcar que el ingreso solamente lo realiza una persona, lo que mitigaría una potencial amenaza para el activo, ¿eh? Claro, ¿qué pasa? Que yo sí, parece que tengo un sistema ahí muy controlado, ¿no?, de huellas y tal, no sé qué, pero luego en realidad solamente está accediendo una persona, ¿no?, al CPD. Bueno, eso parece raro, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, las auditorías nos damos cuenta de que las empresas, ya entraremos más en detalle con este tema en el tema 4 y en el 8, implementan un sistema de control súper sofisticado que luego en realidad pues no están utilizando. Eso pasa mucho en seguridad de la información. Intentan matar moscas a cañonazos, las empresas, construyendo pues un sistema de operaciones de seguridad como la NASA. Y luego pues aquello pues no pita, claro, porque no tienes 100 personas ahí operando la seguridad de la información. Además, dice, el sitio posee una correcta ventilación, alimentación y garantiza la seguridad física de los activos. O sea que parece que desde el punto de vista de seguridad física, los activos sí que están protegidos, ¿eh? Solamente hay una persona entrando y encima pues será dotado de una huella dactilar y demás, ¿no? Por supuesto, siempre hay que concluir el informe ejecutivo con una sentencia de este tipo, diciendo, bueno, pues una vez realizado el trabajo se concluye que la situación de la organización en materia de la seguridad se encuentra en un nivel medio-bajo de la calificación cualitativa, o sea que la cosa está bastante mal, en este caso, en una escala de alto, medio, bajo y crítico. Claro, también en el resumen, yo puedo detallar en realidad todo el trabajo que he realizado. Por ejemplo, puedo detallar todos los riesgos, todos los objetivos de control, todos los controles, todas las pruebas que he realizado y todas las evidencias que he ido recopilando. Eso generalmente suele ir a anexos. Aquí, por ejemplo, en esta auditoría, pues se ha descubierto, se ha analizado un riesgo que es la ausencia de concienciación, que muchos de los problemas de seguridad vienen por una falta de concienciación. De hecho, suelen ser los más habituales. Seguridad relativa a recursos humanos y durante el empleo. Los controles, pues concienciación, educación, capacitación. Las pruebas, bueno, pues lo que se ha hecho es un test de las políticas, para ver si realmente, pues, a ver, ¿dónde están las políticas? O sea, porque muchas veces cuando estás entrevistando dices, bueno, ¿existe política de seguridad? No. Bueno, pues apaga y vámonos, ¿no? Hay política. Existe la política de seguridad, vimos que era el paso cero, ¿no?, para implantar un sistema de control. Si no hay política, si hay política, dices, sí, sí, pero ¿te la has leído? ¿Dónde está la política? ¿Está accesible a todo el mundo? ¿Se le ha dado formación sobre la política? Pues todas esas cosas hay que realmente ver para ver si realmente hay concienciación o no hay concienciación. Y de la misma manera, pues con el resto de procesos. Acceso a la ubicación física, por ejemplo.
controlar que todo esté protegido, verificar el funcionamiento de los sistemas de control de acceso, que solamente personal autorizado acceda, ver cómo se gestiona el tema de desastres, que de eso hablaremos largo y tendido la semana que viene, en el tema 4. Verificar, por ejemplo, por los sistemas antiincendios, los sistemas de alarmas, etcétera, etcétera. Aquí voy, digamos, recopilando todas esas pruebas, todas esas evidencias que he hecho sobre todos los controles. Y al final tengo que establecer pues, una serie de recomendaciones. Por ejemplo, aquí tienen ustedes algunas recomendaciones reales de auditores. Por ejemplo, dice, impacto sobre el contexto y la organización. Dice, se ha detectado en la documentación que el cuerpo normativo, he hecho una auditoría de acuerdo a la ISO 27000, que ya la veremos en detalle en el tema 8, pero dice que no se especifiquen cuestiones externas e internas. No hay recogidas las cuestiones internas o externas dentro del grupo documental. Incluir las cuestiones externas e internas de los documentos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que eso pasa mucho, que la empresa habla de sí misma. Habla de sí misma, pero no habla de todo lo que es externo a ella. Clientes, proveedores, suministradores, vendor. Y entonces, pues claro, si toda esa parte falta, pues hay un gap importante. Y entonces, ahí lo que se recomienda es que se tengan en cuenta tanto las cuestiones internas de la empresa como las externas. Otra recomendación, pues ausencia de una segmentación de la red, o sea que la red pues no está segmentada, está todo junto, con lo cual la gestión de accesos y demás pues es muy complicada. Entonces aquí pues el auditor puede entrar en mucho grado de detalle, decir, bueno, pues revisar el número de dispositivos, dividir la red de dominios, acceso de dominios tiene que hacerse por un equipo específico de seguridad, etcétera, etcétera. Y también mapeando a qué beneficios tendrían la implementación de esas recomendaciones. En cuanto a la conclusión final, se pueden establecer conclusiones de este tipo. El proceso y las fases contribuyó a la definición y priorización de un conjunto de proyectos en materia de seguridad y permitió que desde su implementación a reducir los riesgos. Todas estas recomendaciones tienen que ir con el objetivo de mitigar esos riesgos. La información obtenida como resultado de la valoración inicial permitió establecer un alcance medible del planteamiento de unos objetivos. Con el paso del tiempo y la ejecución de actividades, mostrarán a la organización los avances en cuanto a la seguridad en pues, el sistema que sea o el alcance que sea y la información en general. También tengo que reflejar las limitaciones que he tenido en la auditoría y poner todos los anexos, las reuniones que he tenido, la documentación revisada, las evidencias, los formatos, las fechas. Todo eso tengo que identificarlo en el informe. Y después, pues tengo que hacer una reunión de cierre en la cual generalmente el formato suele ser presentación a la alta dirección. Un resumen ejecutivo con ese informe ejecutivo, pero generalmente suele ser en formato presentación. Bueno, pues con esto hemos concluido cómo se realiza el proceso de la auditoría. La semana que viene veremos, ahora veo las preguntas del chat, que veo que tenéis alguna por ahí. La semana que viene comenzaremos el nuevo bloque y vamos a ver sistema de gestión de continuidad de negocio, uno de los temas más importantes hoy día para las organizaciones. Vamos a ver todos los conceptos que rodean a la continuidad de negocio, vamos a ver el estándar ISO 22301 y vamos a ver cómo se monta un sistema de gestión de continuidad de negocio en una organización. Es algo muy importante. Bueno, nos están diciendo algunas, dice que no carga la página. Bueno, yo lo cierto es que yo, por otras razones, la herramienta la hemos estado utilizando estos días pasados y al principio no había ningún problema. En cualquier caso, si tienen problemas de acceso, no sé, coméntenlo en el foro, pero yo en principio he podido acceder a la página. No sé si. Mira, aquí nos están preguntando, ayudando a tus compañeros, ¿qué navegador utilizas? He probado en todo. Dice, a ti te carga, es correcto, no carga. Google Chrome. Hola, profe, tengo la duda sobre los grupos, no aparecen los integrantes de mi grupo. Los grupos te lo tiene que aclarar el mentor, pero los grupos se han mandado,
Nosotros hemos recibido una lista y la confirmación de que todos los grupos ya están asignados. Otra cosa es que hay alguna persona que por lo que sea no la hayan incluido en los grupos. Es raro, ¿eh? Pero en principio todos los grupos ya nos han confirmado que existen, ¿eh? Que ya están asignados. Entonces, Francis, lo que te recomiendo es que te pongas en contacto con tu mentor, o mentora, porque si no, porque ya te digo que todos los grupos están cerrados ya, pero si por lo que sea alguien queda suelto, generalmente le integran en un grupo, siempre, siempre. Eh, Nadie se queda luego suelto por ahí. Dice Luis, a mí me ha cargado bien el sábado. Dice, el domingo no pude entrar en todo el día. Ah, pues se ve que ha estado caído. Ya les digo, la semana pasada la hemos podido usar sin ningún problema. La herramienta hoy no carga. Muchas gracias por la clase. Nada. A nuestro grupo sí nos cargó, que ya hemos creado el proyecto y las auditorías. Muy bien. ¿Son 15 activos por cada auditoría? No, es una sola auditoría. O sea, el grupo de trabajo tiene que hacer una auditoría entre todos, no tres, ni cuatro, ni cinco. Solamente es una, que es la auditoría del caso que eso se ha expuesto en la actividad. Solo hay una auditoría, no hay varias. Solamente es una. Y cada uno hará una parte, como yo ya le recomendé, cómo dividir esas partes. Ya se lo comenté en la clase de uno puede hacer los activos, otro puede hacer, otros dos pueden hacer la checklist, otro puede hacer las conclusiones, en fin, eso os dividéis el trabajo. Dice, estoy validando, ya veo que tienes grupos asignados. Ah, vale, perfecto. Vale, muy bien. Pues nada. Perfecto, perfecto. Muy bien. Nos dice que no carga la práctica. A ver, yo voy a ver por curiosidad aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pues a mí sí me carga, ¿eh? Lo pueden ver ustedes aquí. No sé si lo ven, pero a mí la página sí me carga. ¿Eh? Bueno, no sé. En cualquier caso, como ya les digo, prueben a ver configuraciones y demás, y distribuyanse el trabajo si no lo han hecho ya. Bueno, pues nos vemos la semana que viene en esa interesantísima clase sobre continuidad de negocio. Y empezaremos ya Mira, lo que nos dice Luis Javier, asegúrense que sus navegadores estén actualizados. Muy bien, buen aporte, Luis Javier. Y bueno, pues les veo la semana que viene, que todo vaya muy bien y empezamos pues bloque nuevo y es el bloque más importante de la asignatura, el bloque de los sistemas de gestión y gobierno. Bueno, pues que les vaya todo muy bien y estamos contactados. Gracias, gracias a vosotros.